Si yo decido irme de la Iglesia Católica, ¿a cuál de las miles de denominaciones protestantes? Un abrazo, hermano Antonio. Que la paz y el amor de Dios llene tu vida. También se lo voy a etiquetar a Jaime, católico original, y Ciencia y Religión, Clemente. Hacen todos la misma pregunta, creyendo que han descubierto la pregunta mágica para resolver el dilema. Lo que ustedes están planteando, a cuál iglesia ir, si es la iglesia luterana o en su defecto la católica, es un falso o una falacia de falso dilema, se llama eso, o falacia de falsa dicotomía, porque ustedes están planteando desde una premisa falsa para hacer una pregunta que también te va a llevar a buscar una respuesta falsa. Eso se llama falacia de falsa dicotomía o de falsa contradicción, o es aquí o es allá. Cosa que ni la Biblia lo soporta, el texto bíblico no lo soporta, tampoco lo soporta el catecismo católico. Te lo voy a explicar. Primero, cuando se da la iglesia primitiva, hay dos figuras fundamentales en el libro de Hechos, y lo vemos reflejado en la carta que Pablo escribió a Gálatas. Tenemos por un lado a Pedro y Jacobo y Bernabé, dedicados a la iglesia de los circuncidados judíos. Dicho sea de paso, ustedes no son circuncidados. Pedro era el apóstol principal de este grupo de hermanos. Y los que queríamos trabajar del otro bando de Pablo, teníamos que sujetarnos al liderazgo de Pablo. Por eso es que con Pablo solamente lo acompañó Marcos y Justo. Allí se forjan dos iglesias en paralelo. Una que era judaizante cristiana y otra que era gentil. Por eso es que Pablo reprende a Pedro por querer meterse aquí y hacer algo que Dios no lo mandó a hacer. Fue reprendido públicamente, desde llamarlo hipócrita, desde decirle condenado es. Estas dos propuestas terminan en un liderazgo compartido, interdependiente de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas 7 iglesias de Apocalipsis, 5 fueron reprendidas, 5, y 2 solamente fueron alabadas. Nótese que hay una carta directa de Jesucristo y Juan, ya ni siquiera Pedro. Juan para corregir o alabar a estas 2 y reprender a 5. Eso es desde el punto de vista de la base del testimonio bíblico. Históricamente así se desarrolló, por eso que se tuvo que hacer un concilio ecuménico grave que trajo mucho daño, que es el de Nicea, porque las iglesias no estaban liderizadas por una sola figura. La voz autoritativa maquiavélica anticristo de Constantino quiso unificar, desobedeciendo mensajes de Jesús, donde Jesús decía que no se ponga ninguno de vosotros como los gobernantes. Allí se metió el diablo y los demonios. Había una excusa para defender, vamos a decir así, la doctrina trinitaria de Atanasio, en la cual estamos suscritos nosotros los pentecostales, pero después se metió la diablura del cesacionismo y el clericalismo de colocar leyes y 20 cánones que son la desgracia, que llevó a la desgracia de la Edad Media, de la iglesia náufraga, reformada, asesina y cruel, y la iglesia asesina y cruel de Vaticano. Eso desde el punto de vista de la base bíblica. Desde el punto de vista de la documentación secular, tenemos a Psicología y Mente, que habla de 4 ramas del cristianismo: católica del rito latino, católica del rito griego, católica del rito anglicano y católica del rito protestante. Aquí estamos nosotros. No es como ustedes usan, que usan una falacia de generalización y de exageración. Otra falacia más. Ya derribándote ese falso dilema, esa falacia de falso dilema, de falsa dicotomía, te quiero mostrar que el mismo catecismo católico reconoce dónde está la posibilidad de salvación fuera de los límites de la Iglesia Católica de Rito Romano. Numerales 819. Además, muchos elementos de santificación y de verdad
hay muchos elementos que van a santificar a todos los creyentes fuera del margen de estas 4 o dentro de estas 4. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales. Entonces, los requisitos de la salvación, vemos acá claramente que los establece muy bien este numeral. Hay que abrazarlo, hay que abrazarlo. Gracias a Dios, este numeral refuta completamente el Concilio de Trento, donde coloca que cualquiera que esté fuera de los límites de la Iglesia Católica era considerado como unas herejes. Ahí coloca un número indeterminado de organizaciones como las 7 iglesias de Apocalipsis, que es un número indeterminado, que es la proyección profética. Recuerda que el número 7 representa perfección, pero también un número indeterminado. ¿Cuántas veces he de perdonar yo a mi hermano? Hasta 70 veces 7. O sea que son muchas cosas que van a venir producto de lo que el Espíritu Santo va a santificar según esta orientación que me parece que es inspirada por Dios a través de Han Kung, que protestó 4 cosas o más sobre Juan Pablo II. ¿Qué protestó? Primero, que el Papa no era infalible, Han Kung, perito del concilio. Segundo, que los sacerdotes debían de casarse. Tercero, que las mujeres fuesen también sacerdotisas o sacerdotes. Y cuarto, que ya no se viera a los demás como inferiores, como hermanos separados, sino ir más allá, como iglesia de Cristo y punto. Porque la iglesia de Cristo fue fundada en 2 variables y en 7 variables como base, sin que ejerciera una persona un papado infalible autoritativo, no. Porque las 7 iglesias de Apocalipsis, Jesús les habló desde un aspecto directo de la responsabilidad. Yo soy responsable de los creyentes que Dios me ha dado, ¿verdad?, para que yo, en este caso, por la gracia y la asistencia del Espíritu Santo, los dirija ¿hacia dónde? Hacia los elementos de santificación y de verdad. La palabra de Dios escrita, la vida de gracia, que es a través del pensamiento de Jesús, la fe en el Señor Jesucristo, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo. ¿Qué tienen que hacer ustedes, amados? Yo no les recomiendo que se queden allí. Quedarse allí es quedarse en Tiatira, pudiéndote ir a Filadelfia. En el caso mío, estoy intentando impulsar a la iglesia en la cual Dios me ha hecho pastor, ministro, anciano, presbítero, como ustedes lo quieran mirar, pastor, porque supuestos pastores, esta palabra que tú usas, supuestos pastores, yo no soy un supuesto. Tengo el título avalado por el Ministerio de Justicia y Culto en Venezuela, así que no soy un autonombrado, soy una persona académica. Tengo el doctorado por una universidad adscrita al Departamento de Educación de Estados Unidos de Norteamérica. Soy doctor. Yo no soy un supuesto. Me formé en una organización que estaba afiliada a un concilio en Nueva York por el obispo José Coto. Fue ungido en 3 procesos: obrero misionero, licenciado o predicador y reverendo. Pero en nosotros los pentecostales, que no somos semicesacionistas, reconocemos son 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero si alguien me quiere llamar reverendo, bueno, fui ungido como reverendo, pero prefiero ser pastor o apóstol porque estoy fundando iglesia y sigo fundando iglesia. Gracias a Dios he abrazado a católicos que vienen a nuestras iglesias y otros que se quedan en su iglesia. Les enseño una vida en Cristo Jesús, que si tú y todos mis hermanos católicos obedecen una vida en Cristo Jesús estrictamente como está allí, numerales 1691 al 1698, una vida en Cristo Jesús, que la enseñan muy poco ustedes las enseñan. Se aferran a cosas, a las ramas en vez de ir a lo fundamental. Y eso los propone a la pérdida del alma si no se ponen las pilas. Entonces, ahí tenemos la explicación de esta falsa dicotomía o de esta falsa contradicción que es falacia a todas luces. Dios te bendiga y te guarde.